Una de las primeras características para identificar cuándo la herida de rechazo es disfuncional es cuando huimos. Y una de las propuestas era, a ver, deja de huir de las personas, de los lugares, porque te sientes excluido. Pregunta incluso al otro, o sea, oye, siento que no estás aceptando algo que yo propongo. Y muchas veces porque me ha pasado. No te están excluyendo, solo que traes estos lentes y otra vez traemos grabado, o sea, si yo dijera el soundtrack de los que tenemos la herida de rechazo es, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, no sé si alguien ha escuchado esa melodía, siempre me ha dado mucha risa, pero es de los, o sea, nadie me quiere, me excluyo el patito feo. ¿Ok? O qué pasa con Frankenstein. Me convierto en un monstruo que o me aceptas o me aceptas. Entonces vamos de un extremo al otro, pero cuando nos detenemos y decimos, a ver, ¿está hablando la herida? ¿Es real esto? Es el primer paso para darle nuevos significados a nuestra experiencia y no andar corriendo de todos lados, ¿no? Pero a ver, veamos esto que les quiero compartir. A ver, ahí está. Fíjense, la herida de rechazo tiene la máscara, nos ponemos la máscara del que huye. El infante aprendió a ver a través de un gesto o acción que no era visto. Se sintió no visto, por lo tanto, se sintió rechazado. Entonces, a veces andamos por el mundo queriendo que nos vean y por eso muchos de los que tenemos la herida del rechazo nos rapamos. No, no, no es cierto. A veces sí, ¿no? Pero nos queremos sentir vistos. Pero no estoy hablando de esta idea de veme y quiero llamar la atención. A veces sí, si no tenemos un cuidado funcional de nuestra herida. Se puede ir hasta el que llama la atención todo el tiempo, pero cuando es funcional es por una mirada estética porque quiere ser visto como una persona diferente estéticamente. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿saben? Quiere decir que aprendimos a ver la vida de una manera artística y eso nos funciona. Pero a veces sí, sobre todo, pues yo recuerdo en mi adultez temprana, sí había esta necesidad muy constante de querer ser vista por todo el mundo, pero aún puedo tener rasgos, no puedo negarlo, pero creo que ya no me perturba tanto como antes. Sin embargo, sí, esto que dice acá es importante para quienes tenemos esa herida como una de las heridas principales, que es la falta de comprobación del otro para sentir que existimos. Y cuando no nos ven, patitas, ¿para qué te quiero? Decimos en México, ¿no? O sea, huimos. Hay una sensación de huida o de retirada para no ser lastimados. No es lo mismo que el abandono, porque a veces se confunde, porque en el rechazo nos dicen que no existimos, o sea, sentimos que no nos ven, que somos invisibles, como el patito feo, o como Frankenstein, que todo el mundo pateaba y él se sintió invisible, ¿no? Esto que les decía hace un rato no significa que los padres no, nos rechacen, sino que recibimos eso a partir de nuestra mirada, de nuestro temperamento. Niños tranquilos, silenciosos, callados y con mucho miedo. Incluso podemos llegar a ser adultos que o somos amargados, les decía cuando está muy disfuncional la herida, o como muy casi obsesivos, esquemáticos, porque para no ser, fíjense, el síndrome del camaleón. Para no ser rechazados, corremos el riesgo de transformarnos en otros. ¿Cómo se presenta esta herida cuando ya somos adultos? Personas huidizas, que con cualquier gesto con el que se sintió rechazado se activa la herida y se desaparece. Nadie nos quiere. Todo el mundo estamos diciendo que nos apartaron cuando no es cierto. Tener miedo a ser rechazado y por lo tanto se rechaza, cree que no tiene derecho a existir. Estoy hablando de la parte disfuncional de la herida. Vamos a cerrar con la parte funcional. Niños que vivimos más en nuestra imaginación y que nos alimentamos de fantasías. ¿Por qué? Porque al sentirnos rechazados, hicimos nuestro propio mundo interior.
pero también les puedo decir que gracias a eso soy escritora. Entonces la herida es parte de mi vida y una de las formas de honrarla es abrazarla y decir, soy gracias a esto, porque esa es la mirada que yo fui construyendo. Sin embargo, sí está bajo mi responsabilidad darme cuenta cuando la herida no me define, ¿ok? Retraídos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Veamos un poquito más. Al sentir que somos rechazados, vivimos en la carencia constante. Todo el tiempo nos falta algo. Sentimos que algo nos faltan, que tenemos que ser perfectos para ser aceptados. Entonces, generamos muchas veces tendencias a lo obsesivo, a lo perfeccionista. Fíjense, esta paradoja es bien importante, la que sigue. Cuando tenemos demasiada tensión, no sabemos qué hacer y entonces huimos. A mí me sigue pasando eso. A veces hay personas que, sobre todo cuando me agradecen o me dan un halago, me siento que no sé cómo recibirlo. He trabajado en eso, pero todavía me cuesta. Nos comparamos con otros cuando está la herida disfuncional, sentimos que los demás son mejores y por lo tanto corremos el riesgo de generar un síndrome del impostor, que es este síndrome que no es una psicopatología, ni siquiera está dentro de un aspecto clínico, es algo mucho más cotidiano que se dice así, síndrome del impostor, en donde nos minimizamos y sentimos que aunque los demás nos alaben, no es cierto. Y pues el autosabotaje es parte de esto también, no valorar los éxitos, todo eso que les estoy diciendo, no se los digo porque me lo contaron, es porque a mí me ha pasado. Y trabajar con la herida de la infancia es un proceso de toda la vida. Y podemos empezar por lo pronto observando si cuando quiero huir, cuando me voy hacia la soledad, cuando me minimizo, cuando me autosaboteo, no es solo esa herida que es mi filtro para ver la vida. Y esto que dice hacia el final, a veces no damos nuestra opinión porque nos cuesta confrontar, porque otra vez no queremos ser rechazados y la vergüenza o el temor a hacer el ridículo, ¿ok? ¿Y qué pasa entonces? Ahora sí, en estos minutos que nos quedan, hablemos de cómo lograr que esta herida sea funcional en nuestra vida. No sé si se sana, como les dije. Yo uso esa palabra también. Aquí en el canal hay un programa que se llama Sanando las heridas de la infancia. Eh, y hablo también así de manera, o sea, sanemos también significa darles nuevos significados y también cómo podemos funcionar a partir de la herida que nosotros fuimos gestionando por medio de nuestra experiencia. Primero detenernos ya como adultos, ¿ok? Para darnos cuenta que como adultos nos vamos a hacer cargo de nosotros mismos, ¿sí? En lugar, a ver, déjenme ver. Sí, hacernos cargo de nosotros mismos significa que voy a dejar de culpar a quienes, de alguna manera, por las circunstancias de la vida, nos llevaron a esa herida. No quiere decir que no duela, ¿ok? Cuando digo culpar, claro que va a haber responsables, claro que va a haber personas que fueron parte de este proceso, pero ahora es el momento de hacernos cargo para darle nuevos significados. Si tú te quedas en solo justificarte, fíjate, no comprenderte, justificarte en que, no, es que yo soy así porque mi padre o mi madre o fulanito, la escuela, maestra me hizo esto, no quiere decir que lo olvides ni que lo justifiques, pero que tampoco te justifiques a ti para ser el patán o la patana del presente. Aguas con eso. O la persona que se convierte en un Frankenstein, en un patito feo en la vida y sigue responsabilizando a los otros. Sigue doliendo. Te ocurrió porque así te tocó vivirlo, ¿ok? Pero tomemos esta frase que nos dice Jean-Paul Sartre y que se las he mencionado un montón de veces. Soy lo que hago con lo que hicieron de mí.